Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan 8:10. Bueno, hoy vamos a hablar de la realidad nacional vista desde un tanque de pensamiento como lo es FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Está aquí con nosotros ya Claudia Umaña, quien es la nueva presidenta de FUSADES, primera mujer presidenta de FUSADES. Hoy está cumpliendo un mes. El lunes, nos decía 21, cumplió ya un mes en el cargo, acompañada de Javier Castro, quien ahora ocupa la dirección ejecutiva de FUSADES, pero que se ha venido desempeñando también dentro de otros cargos, y con ambos pues hemos podido conversar. Bienvenida, Claudia. Muy buenos días. Gracias, Diana Verónica y Tony, por esta oportunidad que me dan de venir en esta mañana, hoy sí muy lluviosa. Inundados, ¿verdad? Inundados. Sí, para conversar de temas muy relevantes para nuestro querido país. Así que me siento muy agradecida. Esta es tu casa. Bienvenida a esta nuestra nueva cabina también acá en Bamboo City Center. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, Diana Verónica y Tony. De verdad que es un gusto estar con ustedes conversando acá en este espacio sobre los temas tan importantes de nuestro país y tener, digamos, estos planteamientos tan importantes. Así que muchas gracias. Ya estamos también, ahí está la cámara, en nuestra transmisión de Facebook Live para que la gente pueda participar, hacer comentarios y bueno, aquí lo vamos pasando, ¿verdad? ¿Cómo ha sido, digamos, el aterrizaje, verdad, en la presidencia de FUSADES, siendo también en la historia de este tanque de pensamiento la primera mujer en llegar a esa instancia? Bueno, quiero decir que es un honor increíble. Yo me siento verdaderamente emocionada, con unas grandes ganas de contribuir, de trabajar por mi país. Es que, ¿cómo decirles? Este es un sueño de una mujer que llegó desde la directora del Departamento de Estudios Legales en el año 2005, y entonces creo que es una historia bonita de contar de alguien que hace una carrera dentro de una institución y luego me voy como parte de ser del staff, pero regreso a formar parte de la junta directiva. Así que estoy feliz porque se rompió el techo de vidrio. Había una limitación que no se sabía, pero sí existía. Es que solo encorbatados han habido ahí, ¿no? De saco. Pero yo, un poquito de saco, Javier, pero ya de de los falda. que ahí, pero con falda ahora. Así que bien emocionante y sobre todo saber que se puede contribuir de una manera sana, propositiva, con unión de ideas y sobre todo en esta colaboración y co-creación, porque en FUSADES es una institución muy noble que tiene 38 años de existir y lo ha visto todo. Si acordémonos de que nace todavía durante el conflicto armado y es parte del proceso de paz, de la reconstrucción, también terremotos, de todo se ha vivido en FUSADES y eso da una gran estabilidad y tranquilidad, de que en general, aún estos vientos, estas tormentas, los días de lluvia pasan, hay tiempos de sol y también hay tiempos de lluvia, entonces eso nos permite tener una visión de largo plazo, en donde lo que priva es el beneficio de las personas. Yo creo que en general somos un país que ha tenido grandes desafíos en temas de desarrollo porque nos hemos alejado de que el centro de todo es la persona humana. Cómo nos acercamos para que nuestras propuestas, y eso es lo que para mí es un desafío, es cómo las propuestas verdaderamente inciden en la calidad de vida de los ciudadanos salvadoreños. Eso es lo que hace un tanque de pensamiento, ¿verdad? Ir a la realidad, a estudiarla, procesarla y dar aportes a la sociedad, a las autoridades. ¿Qué tan receptivas han sido las autoridades o lo son ahorita a los estudios, a las propuestas que hace FUSADES? Bueno, como tú bien sabes, durante el tiempo que hemos existido han habido gobiernos más permeables, otros un poco más cerrados, o han habido épocas, ¿verdad? Recordemos que durante nuestra creación, al principio tuvimos un nivel de influencia más importante que tal vez se fue erosionando desde la época del presidente Saca, después, pero aún así en tiempos del presidente Funes también hubo algunos acercamientos
para trabajar en algunos aspectos, como por ejemplo en algunas consultas alrededor de la Ley de Acceso a la Información Pública, también ser parte de los grupos de sociedad civil durante los gobiernos del FMLN que tenían que ver, por ejemplo, con el Asocio para el Crecimiento, ¿se acuerdan? Luego el Plan de la Prosperidad, el Triángulo Norte. Entonces siempre hemos sido interlocutores, sobre todo para propuestas que tienen que ver en forma, pues, colegiada. Ustedes también se recuerdan cuando se creó el Consejo Económico Social, éramos parte. Entonces, digamos que hay un recorrido y ahora sí sentimos que en El Salvador se han ido cerrando muchísimos espacios. Creemos que es de reflexionar acerca de que en un país en donde no hay diálogo, en donde no hay diversidad de ideas, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de las mejores propuestas de política pública, pues se vuelve más difícil, porque si tú tienes un pensamiento único, dicen, esto es como que solo estás viendo para enfrente, pero necesitas gente que te ayude a ver lateralmente, porque al final la realidad es hay 360, ¿verdad? Y entonces tú solo puedes ver ciertos ángulos cuando estás en el gobierno, pero en la sociedad civil, en la academia, en los centros de pensamiento, en el sector privado, hay visiones que son complementarias y que juntos podemos encontrar mejores soluciones, siempre basados en que la persona es el fin último de todo el quehacer del Estado. También que una presidencia está para generar armonía, cohesión social, no división, no lenguaje estigmatizante, porque la división, a ver, desde tiempo bíblico, ¿verdad? Una nación dividida no puede prosperar. Y en ese sentido creo que también las habilidades blandas que habla el Foro Económico Mundial, que son las habilidades del futuro, porque yo sí creo que el futuro tiene cara femenina. Creo que las mujeres tenemos esa habilidad también de, en un tono más cordial, sentarnos y decir, mire, la evidencia dice tal cosa. Por eso FUSADES no es de improvisación. Javier ha sido, yo lo molesto porque tiene ya como 20 años y tiene como 30, ¿verdad? De estar en FUSADES, pero él se puede todas las interioridades y sabe que en FUSADES hay mucho rigor, que no se improvisa. No se improvisa, no se sale a opinar de todo, porque no tenemos opinión de todo, porque para salir alguien ha hecho un estudio. Por eso es que mi rol ahora es más de corte general, pero no pretende ser la voz técnica, porque esa voz es de todos nuestros especialistas, que hay un staff realmente excelente que se dedica día a día a estar estudiando, bueno, cifras, mejores prácticas, la legislación, hacer análisis comparado, investigación, encuestas. Hay un poquito de todo en los 10 departamentos de nuestra institución. Hay un análisis, ¿verdad? Y ustedes dos, tanto tú, Claudia, como Javier, están en las posiciones que están porque hay una trayectoria ya dentro de la institución, conocen la institución, el trabajo que se ha hecho, y tú lo apuntabas, Claudia, El Salvador ha vivido de todo y eso lo ha experimentado FUSADES. Javier, tú has tenido experiencia en el área legal, ¿verdad? Has manejado esa área, ahora te toca implementar lo que la Junta Directiva de FUSADES así decida. Y estamos en un momento también en donde no le quisiera utilizar la palabra ataque, pero en donde sí se hacen señalamientos fuertes a instituciones como FUSADES, como tanque de pensamiento. Incluso aquí ya ponen entre comillas tanque, como tanque de pensamiento en el sentido de que se dice, no, instituciones como FUSADES han defendido, defienden y siguen defendiendo los intereses de la oligarquía, el poder económico, el poder político en el país. Y se enfrentan a esa situación. Es la situación en la que estamos en estos momentos, Javier. Bueno, yo quisiera empezar justamente, Diana, con lo que referías. Y justamente yo vengo del Centro de Pensamiento, he estado más de 20 años en el Departamento de Estudios Legales, proponiendo políticas públicas, analizando propuestas para tener un mejor país.
haciendo propuestas tanto a los tomadores de decisión, también ventilándolas con la sociedad civil. Y eso es lo que busca FUSADES. Lo que busca FUSADES es justamente que tengamos un país que brinde una mejor calidad de vida a los salvadoreños y que tengamos esa plataforma que nos permita lograr el desarrollo económico y social. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo por más de 38 años y esa es la experiencia que yo he tenido a lo largo de más de 20 años de estar en el Departamento de Estudios Legales, trabajando con las políticas públicas y dándole seguimiento también a los procesos de implementación de políticas, también generando mecanismos para incidir y hay que decirlo también, FUSADES al mismo tiempo de que hace propuestas de políticas públicas también defendemos principios, los principios democráticos, defendemos el Estado de Derecho, el respeto a las libertades y eso lo vamos a seguir haciendo tal como eso lo marcan nuestros principios, nuestros valores y esa es la dirección de FUSADES. Como decía Claudia, todo lo que FUSADES plantea es producto de un estudio hecho por profesionales muy preparados que en base en evidencia y en base a mejores prácticas se hacen las recomendaciones. Pueden ser recomendaciones que a algunos no les parezcan, pero eso es la democracia, de compartir pensamiento, de disentir. Y esos son los espacios que se están cerrando en El Salvador. Por ese clima de confrontación que existe y ese clima de división. Y nosotros lo vemos manifestado con aspectos tan delicados como, por ejemplo, que el espacio cívico cada vez se reduce más. Cada vez se ven más riesgos sobre el espacio cívico. O sea, sobre la participación de organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones, o por lo menos en la propuesta para tomar decisiones. Y en esa interacción, porque cuando hablamos de espacio cívico nos referimos al tema de libertad de expresión, libertad de prensa, pero también aspectos que tienen que ver con la libertad de asociación y la libertad de información. Vemos cómo el acceso a la información, que es clave para llevar a cabo procesos de proponer políticas públicas, mejoras, hacer diagnósticos precisos, esa puerta se está cada vez más cerrando, con un Instituto de Acceso a la Información Pública que ha dado unos retrocesos nunca vistos en los 10 años que tiene. Que cada vez está poniendo más reserva a documentos. Exacto, y que se ha alejado de su rol de velar por el acceso a la información y ahora lo que está existiendo es opacidad, es falta de rendición de cuentas y cada vez falta información. Y por otro lado también vemos aspectos que son claves como la libertad de expresión, en donde también hay ataques contra la libertad de expresión. Entonces, en un entorno en donde el espacio cívico se vuelve clave dentro de la democracia y se dan ahora estos ataques que buscan estigmatizar, que buscan intimidar a la sociedad civil, a la academia, etcétera, eso es una situación sumamente crítica y delicada. FUSADES, es cierto, hemos recibido ataques, pero también estamos claros de que nuestra misión es seguir proponiendo las políticas públicas con rigor y lo vamos a seguir haciendo, porque el compromiso nuestro es con El Salvador y seguir teniendo estas políticas, pero al mismo tiempo generando esta defensa de principios, porque ciertamente la democracia está llevando un acelerado deterioro en el país. Y eso es un tema sumamente crítico. Quienes adversan, digamos, el rol de FUSADES en la sociedad, por cómo está polarizada nuestra sociedad últimamente, lo que hacen es meterlos, como decimos, en el mismo huacal de los partidos políticos. Y entonces lo que buscan es deslegitimar las propuestas, las investigaciones. Es un reto eso, Claudia, para usted ahora como presidenta, que en la opinión pública o como se ha querido vender, separar a FUSADES de que lo liguen con partidos políticos, específicamente con Arena. Sí, es un desafío primero porque hay una narrativa de querer agrupar todo lo que sea un pensamiento crítico. Entonces, como en El Salvador ha habido un desprestigio de la clase política, entonces querer unirlo todo cuando no se ven las diferencias. Entonces, primero que nada, nosotros no somos partido político, no hablamos de la política salvo para hacer mejoras al sistema democrático, porque sí tenemos un departamento de estudios políticos, pero es un análisis
de las ciencias políticas, que no es partidaria, ¿me entienden? Entonces, pero como ahora lo que se trata es el desprestigio, y hay mucho desprestigio en las redes sociales también, de forma pues más directa, yo creo que eso lo que debe de hablar, más que yo se lo diga, ¿me entienden? Porque seguramente hay personas que están escuchando y dicen, pues no le creo. Pues entonces es que hay que ver el trabajo. ¿Por qué no, como se dice, hay que juzgar al árbol por su fruto? Y nuestro fruto son documentos, son posiciones y podremos estar a veces en acuerdo y a veces en desacuerdo, pero lo bueno es que un documento, un planteamiento genere debate. Está bien que no tengamos las mismas ideas y eso está fantástico porque de la diversidad salen mejores propuestas. Y entonces yo me voy a referir a algo que Diana Verónica mencionó, que alguien le escribió y ponía tanque. Pues sí, la verdad es que es un poquito feo esa palabra, ¿verdad? Tanque de pensamiento. Bueno, lo que quiere decir es como que fuera un libro bien pesado, pero tanque tiene también una connotación un poco más bélica, ¿verdad? Y yo creo que esa es una traducción desde el inglés que se dice think tank, pero me gusta más hablar en español, que es centro de pensamiento, que si puede tener un pensamiento pesado porque es denso, ¿verdad? Porque tiene mucho análisis, pues está bien, pero no porque desde escudriña, porque por sí, ejemplo. escudriña, trata de llegar hasta el fondo de las cosas, pero no desde un ánimo combativo, sino que de curiosidad. Eso es lo que hace Fusade. Dice, a ver, aquí hay un problema estructural del país, que puede ser, bueno, ¿y por qué migra la gente? ¿Por qué no hemos logrado mejorar el sistema de salud? ¿Por qué no? Entonces, vamos desentrañando la realidad y la tratamos de ordenar, porque a veces todo parece como que viene de forma caótica. Y yo te quería hablar de que esa palabra, ¿verdad? Que la oligarquía. Yo creo que algo muy importante y que así hacemos es analizar los aspectos económicos del país. Y Fusades sí cree que la generación de empleo, la prosperidad, analizar cuál ha sido el rol del capitalismo, que si hay mejoras que introducir, también es un aspecto de análisis, pero también desde una forma crítica, porque podemos analizar que si deberíamos de pensar en modalidades en donde haya muchísima más inclusión de respeto al medio ambiente, de incorporación de todas las prácticas de buena gobernanza, aún adentro de las empresas. Es decir, hablemos también de la sostenibilidad y la inclusión de todas las personas alrededor de un centro en donde se genera empleo. Y ahí hay metodologías muy interesantes, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial se está hablando de algo que se llama el capitalismo participativo, que son cosas que ¿verdad? Me llaman la atención. En Fusades también las estamos analizando porque no puede existir un ambiente favorable para los negocios, para el clima de inversión, en donde está una sociedad colapsada, sino que todo tiene que ir de la mano. El progreso tiene que ser sostenible, tiene que ser inclusivo, porque aún para que funcione una democracia tienen que haber condiciones básicas en donde las mayorías se sientan atendidas por el Estado. Tú decías algo al inicio, Claudia, Javier, el centro del debate, el verdadero esfuerzo por tener propuestas y por ejecutarlas debe ser la mejora del ser humano. ¿Hemos estado alejados de eso? Yo pienso que desde la firma de los acuerdos de paz, se hicieron esfuerzos, pero que claramente no lograron tocar a las mayorías, sino que se hicieron esfuerzos, pero que no lograron, nosotros como país no tuvimos un déficit. Y eso se ve reflejado en que sí hubo mejoras, porque también recordemos que El Salvador fue descendiendo en los indicadores de las personas que estaban en niveles de pobreza, pero también se generaron aspiraciones
que no cumplió el Estado, como mejores condiciones para acceder a la educación, un Estado más cercano a, por decirte, mira nomás lo que nos acaba de pasar con la pandemia. ¿Hasta dónde el Estado era capaz de reaccionar en esta nueva modalidad a través de la virtualidad? Cuando hay otros países que utilizaron este momento para impulsar la digitalización. Es decir, podrías tú en este momento, y eso me gusta mucho de FUSADES, que ayuda a soñar, desde tu casa, acceder a cómo está tu trámite en un tribunal, en un ministerio, en una oficina pública, para que con un número, un código, tú accedes a tu proceso. En el lugar de, y así se evita que las personas pierdan tiempo de productividad o de estar en su casa atendiendo determinados temas o de su trabajo o de algún híbrido, pero en el lugar de la tramitología, la burocracia, un Estado que no es efectivo y eficiente y cercano, pues entonces ahí se prestan para una serie de desafíos que no solo vienen desde antes, sino que también los actuales. Y nosotros creemos mucho en la modernización de las cosas. Y por eso es que también hablamos, miren, de nada sirve que hayan computadores, que haya internet, si el proceso es todo intrincado, ¿verdad? Y no pasa porque entonces agarremos los 100 pasos, los metemos en internet, eso no sirve, sino que hay que simplificar, clarificar cuáles son los objetivos también de todos estos pasos burocráticos, limpiar. También hemos creído muchísimo en la reforma regulatoria, o sea, si a veces, miren, es como una maraña de espagueti, ¿verdad? Porque está una oficina pública, una ley y todo se va intermezclando y de repente tenés regulación, y se hace bien difícil la aplicación de eso, tanto para el Estado como para el usuario o el ciudadano que tiene que pasar por toda esa forma tormentosa. Así que hay grandes desafíos y nosotros lo que decimos, mire, ¿y para qué nos vamos a andar polarizando tanto? Si el pleito no es entre nosotros, el pleito es contra la pobreza, contra la desigualdad, contra los problemas de salud pública. Imagínense todo lo que hemos estado viviendo en estos años. Entonces, en el lugar de estar buscando, y aquí quién tiene la culpa, yo creo que FUSADES lo que pone sobre la mesa es pensemos en la solución, trascendamos, porque si aquí lo que vamos a ver es polarización más polarización y ahora todavía un pensamiento único que se quiere instaurar, ¿verdad? Nosotros decimos, no, lo que tenemos es que buscar esa creatividad, desatar esa fuerza, esa energía colaborativa para que en el lugar que estemos como ciertos sectores en contra de los otros, unidos ver cómo le hacemos. Porque saben que el mundo allá afuera va aceleradísimo. Bueno, ustedes saben, a través de estos celulares ahora tenemos acceso a unos grandes niveles de información, pero también a parientes que viven en otros países, a profesores que están en otros lugares. Y El Salvador no se puede quedar aislado de la modernidad, sino que es un excelente momento ahora para pensar en dónde vamos a estar en 50 años. Y esto no existe planeación en este momento. Hablando de modernidad, pues estamos el país observantes de lo que pase en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia con esta famosa ley Bitcoin. El gobierno lo ha vendido como una oportunidad para que venga inversión, para entrar en un tema que las criptomonedas se utilizan, hay gente que se ha hecho millonaria con esto y todo lo que hay detrás, el blockchain, el minado de bitcoins y todo lo que se está platicando. Y el otro argumento es reducir los costos de las transacciones financieras. Sí. Ese es el otro argumento. Han dicho que va a permitir más bancarización y todo lo que hemos escuchado. ¿Cómo lo ven ustedes ya desde los estudios que hacen ustedes en este centro de pensamiento, ¿verdad? Que es FUSADES. Bueno, en primer lugar hay que mencionar algo y que va siendo una característica de la dinámica de la nueva Asamblea Legislativa, y es
justamente que no se están dando las debidas deliberaciones y discusiones de los temas de interés nacional. Y esa es una de las labores más importantes que tienen los congresos. Este es un problema que no es nuevo, se ha venido dando, y llama la atención que al ser una práctica cuestionada, digamos, por el oficialismo, por el gobierno, de que antes se daban prácticas en donde no se valoraban debidamente las cosas y se daban estas aprobaciones inconsultas. Se repiten ahora de nuevo también esas prácticas. Y lo estamos viendo también en una dinámica creciente. Abusos en las dispensas de trámites, que es algo que se ha venido dando antes también y ahora se vuelve a dar. Creo que en lo que va de la Asamblea actual, Tony, todas las leyes que han sido aprobadas han sido con dispensa de trámite. Muchas de ellas, Sí, muchas de ¿verdad? ellas, Ajá. muchas de ellas y otras, Diana, se tienen en sesión simultánea, instalan una comisión mientras se lleva a cabo la plenaria Ujú. y ahí genera la discusión la comisión. Una discusión rápida. Pero por eso así no decirlo. es, digamos, el trabajo parlamentario que debe existir, en donde se deben conocer los impactos que una determinada medida va a tener y tienen que evaluarse todos los puntos positivos, negativos y generar la discusión, escuchar a los distintos sectores, escuchar a expertos. Eso es lo que tiene que ser un Congreso. Y luego, respetando el proceso de formación de ley, llevar a cabo la debida discusión y debate legislativo. Entonces, estamos viendo que eso no está pasando. Simplemente el órgano ejecutivo plantea una propuesta y pasa en automático en la Asamblea Legislativa. Y si bien es cierto, digamos, ahora la Asamblea Legislativa es una especie de extensión del órgano ejecutivo, por la amplia mayoría que se tiene, luego de las elecciones hay que señalar algo que es muy importante. El hecho de tener amplias mayorías no significa que se puede incumplir la Constitución. Hay obligaciones que se tienen y que deben respetarse, y es lo que llamamos la legitimidad de ejercicio. Es decir, en la democracia tiene que haber legitimidad de origen, que es llegar al poder por medio de elecciones transparentes, legales, libres. Y viene el otro complemento, que es administrar el poder respetando la Constitución. Y ahora lo que estamos viendo es que no se está respetando esa legitimidad de ejercicio en aspectos tan importantes como la discusión que debe existir en la Asamblea Legislativa, sopesando todos los elementos que hemos dicho. Entonces, pasa una ley que fue presentada y a las pocas horas ya estaba aprobada. La justificación, Javier, palabras más, palabras menos, es que no tenemos tiempo para perder. Las soluciones a las necesidades de las grandes mayorías tienen que llegar y necesitan que la Asamblea Legislativa actúe rápido para que el órgano ejecutivo tenga las leyes necesarias para poder implementarlas. Esa es la justificación. Esa es la justificación que se da, pero hay que tener el otro elemento a la par, y es la responsabilidad del legislador, de que las medidas que van a adoptar se han asegurado que no van a causar un daño en la población. Y ahora lo que estamos viendo con la adopción y aprobación de esta ley es que hay una serie de cuestionamientos que va desde la falta de discusión legislativa, pero también otros aspectos de fondo. Ayer en la publicación que sacamos por parte de FUSADE se señalan temas de inconstitucionalidad. Como por ejemplo, por ejemplo, el tema de hacerlo obligatorio. Refiriéndonos a la ley Bitcoin. A la ley Bitcoin, Ajá. haciéndolo obligatorio. Porque esto no puede ser de carácter obligatorio, sino que pudiera ser en todo caso voluntario. Y no puede imponerse por aspectos que tienen que ver justamente con la libertad de contratación. Pero también hay otras cosas, y es que cuando la Constitución se refiere a moneda, no cabe en nuestro juicio la concepción de este activo virtual altamente volátil y especulativo, que no cumple esas características que debe tener el dinero. Entonces, y la moneda de curso legal. Y ahí es donde vemos varios problemas. Y por otra parte, el tema de las consecuencias que esto puede tener para la misma economía. Hemos escuchado, además de economistas, los nuestros que tenemos en FUSADE, pero también a nivel internacional, los organismos como el Fondo Monetario, el BID, se han referido al tema y connotados académicos, hasta premios Nobel han hablado del tema. Entonces, ahí hay un aspecto que justamente no se genera la debida discusión, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Con un activo virtual
sumamente volátil, genera incertidumbre. Ayer hubo un nuevo pronunciamiento de parte de un organismo internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, decía precisamente eso. Para un país como El Salvador, cuya ventaja comparativa es la estabilidad monetaria, debido a que es una economía basada en el dólar, normalizar el Bitcoin le agregaría una volatilidad innecesaria al sistema. Exacto, entonces pasamos de un esquema estable que tenemos ahorita y se le incluyen elementos de inestabilidad. Y además hay otro elemento que no hay que perder de vista y que también lo señalan los expertos en estos temas y organismos internacionales como el GAFIC, que nos dicen que como en las transacciones que se puedan generar se dan en el anonimato, no hay trazabilidad, también se presentan riesgos para temas de lavado de dinero. Entonces, eso es otro elemento que también debió haberse considerado en la Asamblea Legislativa para evitar que se puedan dar problemas muy serios de esa materia. En el balance entre beneficios y perjuicios de la medida, ¿qué priva más? ¿Qué pesa más? Pesan los perjuicios, ¿verdad? Pesan los perjuicios y la incertidumbre que esto genera. Tiene más desventajas que ventajas. Claudia quiere agregar algo, Tony. Sí, porque, a ver, poder tener criptomonedas en el país es una oportunidad, pero hay muchas preguntas. ¿Por qué solo Bitcoins y otras? ¿Por qué hacerlo obligatorio si pudiera ser una política pública gradual que vaya inmersa dentro de un plan para la digitalización y modernización del país, que incluya unos procesos para volver a las personas, darles destrezas, darles herramientas para que puedan utilizar esta tecnología? Porque ahora como que se ha puesto primero se ha puesto primero la carreta, ¿verdad? En el lugar de poner a los caballos. ¿Qué significa esto? Imagínate que todo va empujado por el Bitcoin, pero solo se habla como de estos planes para que haya mejor internet, para que haya en sí los aparatos para que las personas puedan, porque aquí hay que tener teléfonos inteligentes, pues no es como que el que quiera accesar, al Bitcoin tiene que tener un teléfono inteligente. Y sí. además... Y a un buen internet. Y si esto es obligatorio para todos, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues es un tema de planificación que tampoco hay, a ver, volvemos a que en El Salvador a veces hay como una fijación, vamos a hacer una nueva ley, sí, pero nadie te explica cómo lo vas a implementar, a dónde están los recursos para hacer de esa ley verdaderamente un cambio hacia la modernización, sino que si todo se hace de forma atropellada, sin planificación, entendiendo a dónde está esto en el gran mapa de las cosas que se piensan hacer, pues lo primero que resulta es como un alto, ¿verdad? Un alto que los mismos organismos internacionales le están diciendo a El Salvador. Mire, si usted decide hacer eso, va a poner inestabilidad en el lugar de generar, a ver, ¿para qué arreglar algo que ya está bien? Porque El Salvador sí tiene estabilidad con el dólar. El dólar le ha dado una capacidad para que la economía tenga reglas claras. Recordemos que lo que estamos buscando, y entiendo que es uno de los propósitos del gobierno, es la atracción de inversiones, la atracción de mejores negocios para El Salvador. ¿Por qué? Porque queremos generar empleo. Pero aún los operadores que ya están muy confundidos, porque te dicen, bueno, miren, es que lo que queremos es que haya más formalidad. Ok, perfecto. Entonces, si esto es un tema que va a atacar la informalidad, también me gustaría saber qué otras cosas planea hacer en el tema, ¿verdad? Porque no, se habla bastante del sector financiero, de que, bueno, pero entonces, ¿qué reformas se le van a hacer al sector financiero? Que hayan menos regulaciones, porque ahorita lo que se hace es que, por un lado, hay muchísimas regulaciones en el sector financiero y eso lo que hace es que la formalidad, la bancarización, más bien ha ido en retroceso. En El Salvador solo el 30% de las personas usan el sistema financiero. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese 70%? ¿Cómo les ayudamos a que se vuelvan formales? ¿Y es el Bitcoin la única herramienta o es parte de una estrategia más global
Entonces, todo esto es lo que se está dando en forma muy abrupta, sin discusión y sobre todo pareciera ser con algún nivel de improvisación. Y perdonen, pero en las cosas económicas no hay que andar con muchos improvisaciones porque puede resultar siendo peligroso. Lo hemos platicado con Diana Verónica. Hay temas como la separación de poderes, el sistema democrático, la estabilidad y cosas así que son como muy etéreas para la mayoría de la población. Pero cuando le toca en la bolsa, entonces ahí la gente dice, momento, y saltan. Me da la impresión o nos da la impresión que ha pasado eso con el Bitcoin o podría estar pasando por desconocimiento, por falta de información, porque es demasiado novedoso y porque ha generado incertidumbre. Incertidumbre. Entonces, parece que ahora sí la gente está como, que tienen alguna reserva con el tema. ¿Ustedes piensan que el gobierno podría maniobrar o echarse para atrás o hacer algo con el tema, principalmente el artículo 7, que tiene que ver con la obligatoriedad? Nosotros lo que estamos planteando en la publicación es que la ley debe revisarse íntegramente y ver con mucho cuidado aspectos como el artículo 7 que tiene que ver con la obligatoriedad, porque justamente la percepción y lo que se ve es justamente la incertidumbre que esto ha causado, y incertidumbre tanto en las personas como a nivel de la economía, y creo que eso hay que tener mucho cuidado y ojalá que haya un poco de sensatez y que se revise y se hagan las reformas que tengan que hacerse, porque así como está, me parece que son más los perjuicios que va a generar que cualquier beneficio. Entonces, ojalá que eso sea lo que prevalezca. El cambio de la ley, las reformas a la ley. Revisarla íntegramente. Antes de tener la famosa normativa a la cual se le dieron 90 días, que debería estar lista en septiembre. Es que hay cosas que hay que entender. Es cierto que el reglamento va a venir a aclarar algunos pasos, pero el reglamento no puede cambiar la ley. Pero no puede. Entonces, y la ley tiene ya problemas. Exacto, porque el reglamento desarrolla la ley, no puede ir más allá. Y hay aspectos como la obligatoriedad que señala el artículo 7 que son muy claras, que eso no se va a poder superar con un reglamento. Entonces lo que hay que hacer es hacer las reformas legislativas desde ya y no estar esperando el reglamento, porque creo que va a ser muy poco lo que va a poder corregir ese reglamento. Ahora, pero eso requiere, no sé cómo llamar, madurez política. Por supuesto. ¿Verdad? Porque he presentado una ley que fue aprobada de manera rápida, sin las consultas necesarias, pero que tiene vacíos o que tiene artículos que en la práctica no van a ser viables. Correcto. Los únicos argumentos positivos vienen del gobierno. Por lo demás, todos los organismos financieros internacionales, centros de pensamiento, todos están diciendo que sobre la ley Bitcoin tal como está planteada en El Salvador. Encendiendo alarmas. Sin embargo, Claudia empezó diciendo algo, ¿no? Si miren, el Bitcoin y otras criptomonedas ya se utilizan para hacer negocios y no es necesaria una ley. Si lo que queremos es traer inversión extranjera y generar empleo de calidad, ¿verdad? También, sí. Entonces, a través de las monedas virtuales ya se pueden hacer negocios, ¿verdad? Pero específico para eso. Y con entes que manejen el tema. Sí, con un nivel de sofisticación, porque el tema es hacerlo moneda de curso legal, porque un activo puede ser, si alguien puede decir, pues yo mis ahorros los voy a guardar en bitcoins y me quedo esperando cuando venga el oleaje del alta, o puedo tener una gran baja como pasó este martes, que cayó tan dramáticamente. Entonces, pero ese riesgo ya se lo juega cada quien con sus propios ahorros. La cosa es que agarren los ahorros de todos nosotros que están a través de la economía y que eso se ponga en ese mercado tan volátil. Y algo que Javier menciona, y yo lo quiero traer a consideración de ustedes, es que las leyes, y por eso lo que está pasando en la Asamblea Legislativa es, tenemos que seguirlo observando, las leyes no deben de estar creadas con lenguajes muy indeterminados, o sea, como súper genéricos, sino que las leyes tienen que ayudar a generar reglas claras para que todas las personas las puedan cumplir.
Pero fíjense que cuando se viene desmoronando el Estado de Derecho, que es un poco de las bueno, no es un poco, es la preocupación de Fusades, que el Estado de Derecho se ha quebrado en El Salvador, entonces mira tú que lo que tienes es que desde el Ejecutivo casi que tenés al máximo intérprete de la Constitución, cuando en la separación de poderes no los puedes tener a todos juntos, porque si no, volvemos a que los sistemas tienen que tener frenos y contrapesos. Ya no somos una república, o sea, si estos 3 órganos de Estado no son independientes y funcionan acompañándose unos con los otros, ya no somos una república. Así es, acompañándose y a veces generando una tensión que ayuda a que se balancee el poder. Pero aquí, si todo se concentra, entonces va a ser, bueno, es que yo digo que es una buena ley y que además está clara. ¿Y cómo hago? Es que en la corte, pues allá los magistrados, a quien yo elegí de manera ilegal, inconstitucional, pues van a decir lo que ya quiero. O ahora en este caso también se está rumorando, porque ahora resulta que en El Salvador el tema de las discusiones claras, pues no siempre están, como no están estos espacios creados, entonces... pues sí, todo entra en el terreno de la especulación. De la especulación, ¿verdad? Entonces ahora se especula que si los nuevos magistrados, entonces como ya vieron que esto ha tenido algún nivel de rechazo, entonces que si va a haber un espacio para hacerle las correcciones a esta legislación desde el órgano judicial, desde la Sala de lo Constitucional, y así pues se evita tener que entrar en la discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces lo que vamos viendo es que en el lugar de arreglar las cosas, como parece que se va torciendo todavía más. Y eso sí es muy preocupante, porque Fusades, desde que hicimos un estudio, que yo siempre lo menciono, y decía esta señora bien repetitiva, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Hicimos un análisis de las instituciones, qué es lo que cada quien tiene que estar haciendo, porque un poco lo hablábamos al inicio con Diana Verónica, es que a este país le ha faltado muchísimo de comprender la cultura de la legalidad, comprender qué es la democracia, qué hace cada actor político en la sociedad. Y por eso es que como que se tiende a normalizar todo, como que si todo está bien, pero no. En ese estudio de instituciones democráticas hicimos el análisis de qué es lo que tiene que estar haciendo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, los partidos políticos, la dinámica de discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? ¿Cómo se le da predictibilidad a todos los usuarios? También vimos temas de seguridad ciudadana, el tema municipal, porque además hay un gobierno central y los gobiernos locales. Y por supuesto, al final vimos cómo la sociedad civil, a través de diferentes espacios, pueden ayudar a la formulación de las políticas públicas. ¿Y qué es lo que hablábamos? Bueno, lo que pasó fue que en El Salvador, como las instituciones no le dieron el rendimiento que quería la gente, hubo un voto de castigo. Y eso es lo que ha pasado. El salvadoreño estaba muy desencantado con qué es lo que estaban haciendo los partidos políticos y decidieron darle todo este poder al presidente y su partido y aliados. Pero ¿qué ha pasado esto? Ha desbalanceado el poder. Y ahora lo que tenemos que todos estar muy vigilantes es si el ejercicio del poder se hace en forma democrática. Pero bien sabemos que esto implicaría una autorregulación del mismo presidente, que él diga, pues no me voy a entrometer en lo de otros poderes, voy a permitir esa independencia. Y la mejor manera sería que las personas, entonces, bueno, si ya nos vamos a partir de que son las instituciones, pues tendrán que ser esas personas independientes que se les deje ese espacio de maniobra. Y por eso es que las elecciones que se están llevando a cabo en este momento, que están en una fase bastante crítica, que es la elección de 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que vencían su plazo ahorita, el último día del mes de junio, estamos ya a las vísperas que culminen los actuales y que
la Asamblea Legislativa analice los perfiles de los que están siendo objeto ahorita de entrevistas, pero que también se valoren las capacidades, que sean los idóneos, que tengan los conocimientos jurídicos, que tengan el temperamento judicial, que sean independientes, probos, honestos. Eso es lo que necesitamos. Y ni hablar de qué vamos a hacer con los 5 que tenemos que están de forma ilegal. Entonces, ¿cómo podemos regresar a un momento en donde las cosas estaban dentro del Estado de Derecho y no como ahora que estamos afuera de él y que corre peligro entonces el resto de la independencia judicial? Pero todo esto, a ver, alguien que ahorita va manejando dice, ay, bueno, pero ¿y de qué me sirve? Sí, porque decía, o sea, lo que pasó es que vivíamos en una democracia, pero la gente sentía que esa democracia no le servía. Sí. Entonces, pues sí. Y entonces, ¿qué cambia? Pues, entonces, o sea, el problema que ustedes plantean hoy es que esta democracia tampoco es democracia. Es que el problema es que cuando se anula la independencia judicial, cuando se anula al guardián máximo de la Constitución, que es la sala de lo constitucional, a través de una destitución inconstitucional, nuestra institucionalidad queda sumamente débil y la ciudadanía desprotegida, aunque la gente no se dé cuenta. Porque ciertamente cuando no hay instituciones que puedan velar efectivamente por la protección de nuestros derechos y nuestras libertades, el día de que se dé algún juicio, por ejemplo, o alguna reclamación y se quiera llegar a los tribunales y no hay jueces independientes, en ese momento la ciudadanía está totalmente desprotegida. Si no, veamos lo que pasa en Nicaragua. Vayan a ganarle un juicio contra un abuso del poder, allá no se gana. ¿Por qué? Porque Poder Ortega Judicial controla el Poder Judicial por completo. Entonces, ante eso, ante cualquier detención ilegal, ante cualquier actuación arbitraria, no hay forma de poder defenderse frente al Estado. Y eso es lo delicado cuando se atenta contra el sistema de división de poderes. Y por eso vemos una gran preocupación en El Salvador, porque después de los sucesos lamentables del día 1 de mayo se dio un golpe a la Constitución muy serio, que ha dejado nuestra república sumamente debilitada. Y si no se restablece el orden constitucional, podemos llegar a un escenario sumamente complicado, difícil, a partir del cual se pueden ir perdiendo cada vez más los elementos de la democracia que hoy por hoy ya están sumamente débiles. ¿Qué es lo que ustedes han visto de las entrevistas que se han realizado a los candidatos a estas plazas en la Corte Suprema de Justicia? En las entrevistas de la Corte Suprema de Justicia nosotros hemos visto retrocesos. Hemos visto retrocesos porque ciertamente, gracias a puntos que había señalado la jurisprudencia constitucional alrededor del proceso y que se ha venido avanzando, no quiero decir que ya estábamos en el nivel óptimo, pero sí el hecho de que ya habían espacios de participación ciudadana, espacios en donde la ciudadanía podía presenciar todas las entrevistas y poder participar, eso se ha cerrado. ¿Y qué es lo que hemos visto en las preguntas? Preguntas mal formuladas que no permiten ahondar en la trayectoria y en el perfil de idoneidad del candidato. Y lo que se ha visto ha sido más bien preguntas orientadas a explorar en los candidatos su simpatía o no con acontecimientos como por ejemplo los del 1 de mayo. Sí, porque esa pregunta creo que se la hacen a todos. Esa pregunta la han hecho mucho, entonces saber si se está de acuerdo o no con lo que pasó el 1 de mayo. O por otra parte, aparece también la otra pregunta sobre las cláusulas pétreas, que si se pueden reformar las cláusulas pétreas. Eso es sumamente delicado si las cláusulas pétreas protegen el núcleo de nuestra democracia, con aspectos como el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, la forma y sistema de gobierno, por ejemplo, que son temas delicadísimos, y que se esté preguntando si eso se puede reformar o no, me parece sumamente peligroso. ¿Cómo que se buscaría cambiar esas cláusulas pétreas? O sea, darle vuelta a la Constitución. Ajá. Sería generar un rompimiento del orden constitucional y crear unas nuevas reglas que nacerían a partir de un proceso ilegítimo porque no hay facultades para poder reformar las cláusulas pétreas en El Salvador.
Se hablan cosas como, por ejemplo, de llamar a una constituyente. Tampoco se puede hacer. No está previsto en el proceso de reforma de la Constitución de El Salvador. Entonces, todos estos aspectos preocupan ese tipo de preguntas orientadas a querer explorar en el candidato si está de acuerdo con esos temas, cuando los puntos deberían enfocarse en otros aspectos. Y bueno, han habido entrevistados muy valientes que les han dicho, ustedes a mí no me van a elegir porque les voy a decir esto, esto, esto y esto. Es destacable que han habido personas muy valientes que han demostrado ante todo que tienen dignidad y claridad de los principios y que independientemente, a pesar de que ellos puedan saber de que eso es objeto de que no sean electos, son claros en cuanto a los principios democráticos y eso creo que es muy loable. Bueno, Bueno, se nos acaba el tiempo, son se las nos- 9 de son la las 9 de mañana la en mañana. punto. Creo que tenemos bastante claro por dónde va la nueva presidencia y la dirección ejecutiva de FUSADES, ¿verdad? Pues también sobre su pensamiento de las cosas que están pasando actualmente en nuestro país y el Ujú. seguimiento que O sea, le están dando. Ustedes dicen, nosotros vamos a seguir proponiendo. El punto es que ya no hay esos espacios en donde lleguen las propuestas, sean escuchadas, ni mucho menos tomadas en cuenta. Es así la situación. Porque no sé, antes Sí. estaba el CES, el Consejo Consejo Económico Social, Social. ¿verdad? Que precisamente era el espacio para que los sectores proveyeran de sus soluciones de acuerdo al espacio que estaban defendiendo, ¿no? O representando. Pero hoy no sé si se está dando eso o no. No se está dando, pero no perdemos la esperanza que se van a abrir estos espacios y que también hay allá afuera otros actores que sí se ven beneficiados de las propuestas que hacemos y entonces también se puede seguir haciendo estas discusiones adentro de la sociedad civil, con organismos internacionales, con nuestros pares en otros países. Siempre hay espacios para la sociedad civil. Se cierran unos, se abren otros. Y lo que sabemos desde FUSADES es que nos gusta la co-creación, el diálogo, también trabajar en equipo y buscar las mejores soluciones. Así que ha habido FUSADES los últimos 38 años y seguiremos existiendo siempre con ese ánimo propositivo de dar lo mejor de que está en nuestros pensamientos. Muy bien, gracias por la visita, ¿verdad? Las puertas están abiertas y también ya vino el desayuno de San Martín como cada mañana por razones pandémicas. Hoy no lo compartimos, sino que ustedes escogen cuál quieren y si se lo quieren llevar, ¿verdad? No hay ningún problema. San Martín está ahorita pues con muchas promociones, productos para el Día del Padre, Por el Día del Padre. o del Maestro Y del también. Maestro, sí, ahí hay pocillos, ahí hay cupcakes, ahí hay pasteles especiales para la celebración y usted los puede pedir en cualquiera de las sucursales de Panadería San Martín, que por cierto, desde las 7 de la mañana ya está abierta. También queremos entregarle esta bolsa reutilizable. Walmart está en su campaña Sin Bolsas, por favor, comenzó el 1 de mayo y esta campaña lo que busca es que las personas reduzcan la utilización de plástico de un solo uso. El plástico es necesario tener bolsas de un solo uso, sí, pero reduzcamos la cantidad de las mismas, ¿no? Reusar, reutilizar y Exacto, reciclar. Reciclar. Y esta bolsa, pues, se las estamos entregando para que en su próxima visita a un supermercado o a donde quieran, lleven su bolsa reutilizable y así no tengan que utilizar una bolsa que es para un solo Hay que uso. proteger el medio Walmart, ambiente. la compañía ha Gracias. logrado eliminar 100 millones de bolsas en Centroamérica, porque lo están haciendo, bueno, en Walmart de México y Centroamérica y también en las despensas de Don Juan. Ándenle en el carro siempre, es recomendación de Tony y mía. Los primeros días se le olvida a uno y es aquello de que cuando ya entras la bolsa y regresas al carro, ¿verdad? A Dejarla ahí veces. guardadita. Ajá, entonces ya una vez la andas en el carro y estás con ese concepto y ese compromiso, siempre la bajas. ¿Verdad? Que se ponga de moda andar una bolsa reutilizable. Y también agradecemos a Línea Rosa, Tony, que nos trajo los desayunos de San Martín desde una de sus sucursales, que también ustedes pueden utilizar. Claudia, te recomendamos a Sí, Línea Rosa. Línea Rosa. Es un servicio de transporte muy eficiente y nosotras las mujeres debemos andar tranquilas, ¿verdad? Así es. Así es. Y admirable porque es un negocio de mujeres. Es una mujer también. De mujeres para mujeres. Para No, mujeres. los hombres también nos dejan subirnos, pero siempre y cuando vaya una mujer ahí. 2207-2132
1-800-6200-4491 y ahora también Línea Rosa se reinventó en pandemia, tiene Línea Rosa Delivery para trámites bancarios, entrega de mensajería, entrega de regalos, compras de supermercado, lo que usted necesite. 7697-9869. Qué gusto, señores. A la orden, mucha suerte en la gestión, Claudia. Gracias. ¿Verdad? Estás ahí muy bien acompañada con gente como un Javier. Equipazo, una junta directiva fantástica, así que me siento muy, muy apoyada. Muy bien, aquí estaremos pendientes del trabajo Gracias de FUSADES. por ustedes, gracias por una prensa libre, independiente que ustedes generan a través de su programa Libertad de Expresión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Volvemos.